Muy buenos días a todos. Mi nombre es Laura Valencia Valencia. Yo soy residente de tercer año de pediatría de la Universidad de Antioquia y hoy quiero hacer una revisión de este tema a raíz de un caso clínico. El tema es ahogamiento y quiero agradecer a la doctora Liana López Barón por su asesoría en esta charla y también a una compañera, Manuela Lince, residente de pediatría, con quien tuve la oportunidad también de revisar este tema. Como contenido para desarrollar, voy a iniciar hablando sobre el caso clínico, luego unas definiciones y epidemiología para dar paso a la fisiopatología y abordaje clínico sobre ahogamiento, manejo, escalas y pronóstico, y por último, contar el desenlace del caso clínico y unos mensajes finales para llevar a casa. Este caso clínico inicia con un motivo de consulta: se ahogó en la piscina. Se trata de una niña de 4 años de edad, previamente sana, que ingresó en traslado no regulado a un hospital de primer nivel tras presentar un ahogamiento en piscina en un sitio vacacional 5 horas atrás. Se desconoce el tiempo de ahogamiento. El personal que la llevó dice que solo fueron pocos minutos. Cuando vieron a la paciente estaba cianótica, sin respuesta a estímulos táctiles, tuvo un episodio emético y el personal luego extrajo el agua, dio reanimación por un minuto con compresiones y trasladaron al hospital local en un transporte particular. La niña no tenía antecedentes relevantes y tenía su esquema de vacunación al día. Al hospital local ingresó en malas condiciones con un Glasgow de 4/15, cianosis generalizadas, con signos inminentes de falla ventilatoria, por lo cual decidieron asegurar vía aérea, hicieron reanimación con cristaloides e iniciaron también sedonalgesia. Tiene unos gases arteriales del sitio de remisión en los que se encontró pues una acidosis metabólica severa con un lactato elevado y también aumento en su respuesta inflamatoria. Y una radiografía de tórax que se reportó en la historia clínica con ocupación alveolar en ambos campos inferiores y una opacidad en la base derecha, por lo que decidieron iniciar manejo antibiótico y remite. A la institución el sitio de recepción encontró la paciente en malas condiciones, en ventilación con BBM, combativa con el tubo. Se encontraba normotensa, taquicárdica y desaturada. Tenía unas pupilas midriáticas hiporreactivas. Tenía en su respiración disociación toracoabdominal, crépitos en ambas bases y tenía un llenado capilar lento, sin apertura ocular espontánea y solo apertura con estímulo doloroso. Se decide entonces manejo en UCI. Deciden pasar sonda vesical nasogástrica, repiten bolo, dejaron de 150 cc y dejan un mantenimiento con suero mixto. Queda en ventilación mecánica en SIMB con un volumen corriente de 7 cc por kilo, una PDP de 8 y frecuencia respiratoria de 20. Se da analgesia, dan dosis única de furosemida y solicitan para clínicos telemetría y neuroimagen. La paciente queda hospitalizada con diagnóstico de ahogamiento, edema agudo de pulmón, broncoaspiración, estado post-RCP, una falla respiratoria aguda y riesgo de progresión a SDRA. En los paraclínicos iniciales se encuentra una glucometría normal, hay una mejoría en la acidosis, leve disminución del lactato, la troponina I de alta sensibilidad se encuentra elevada y una CPK elevada, con ionograma normal, hemograma aún con leucocitosis, pero una PCR de 1, función hepática y función renal sin alteraciones. Y también en el EKG que se le tomó se encontraban ritmo sinusal sin alteración. En la radiografía de tórax del ingreso se encuentra un parénquima pulmonar con unas opacidades mixtas de predominio pariliar, y en la tomografía de cráneo simple se reporta sin alteraciones y solo con un engrosamiento mucoso de senos paranasales. El primer día de nuestra paciente en UCI, entonces evidencian secreciones purulentas por el tubo y presiones de vía aérea alta elevadas, por lo que se decide tomar cultivos e iniciar ampicilina sulbactam. Cursó con clínica de bajo gasto, se encontraba normotensa, por lo cual decidieron iniciar milrinone
y por alto riesgo neurológico deciden iniciar levetiracetam y solución salina hipertónico acompañado de medidas antiedema. En este caso dejan también furosemida por horario. Al día siguiente, en UCI, la paciente evoluciona estable hemodinámicamente con una mejoría en la perfusión y también con ventilación adecuada. Realiza solo un episodio de febrícula en 37.9 con unos gases arteriales de control con casi resolución completa de la acidosis, un lactato depurado, la troponina y alta sensibilidad en el control había aumentado más, y en el cultivo de aspirado traqueal se encontró un crecimiento polimicrobiano sin un predominio específico y un gran sin microorganismos. Es evaluada por neurología en la institución. Ellos, al encontrar la tomografía de cráneo 8 horas luego del evento, sin signos de edema cerebral, sin hernias, sin lesiones, y la niña sin presentar ningún episodio convulsivo, deciden suspender la terapia anticonvulsiva y medidas antiedemas, y aún pues se reporta pendiente la telemetría. Para dar paso entonces con el tema, es necesario hacer estas definiciones, ya que se han utilizado también términos como casi ahogamiento y asfixia, que no son los adecuados y por lo tanto se recomienda abandonarlos. Entonces hablamos de ahogamiento cuando nos referimos a un proceso que implica una alteración respiratoria y que va a impedir respirar aire luego de una inmersión o sumersión en un medio líquido. La inmersión, por su parte, va a hacer referencia a un estado en el que la cabeza se encuentra por fuera del agua, pero el cuerpo está sumergido. Y esto puede provocar que haya una aspiración de líquido cuando se salpica a la cara y producir ahogamiento. La submersión ocurre cuando tanto cabeza y cuerpo están por debajo del agua y el agua, al cubrir completamente nariz y boca, va a impedir que entre aire a los pulmones. Hay otras categorías específicas que vale la pena conocerlas. Hablamos de un ahogamiento secundario cuando ocurre una muerte retrasada por un ahogamiento debido a complicaciones, y esto va a ocurrir días o minutos después de la recuperación inicial. Húmedo versus seco hace referencia a si hubo aspiración o no de líquido respectivamente. Con respecto al agua fría y caliente, se reporta en la literatura, algunos consideran agua fría con una temperatura menor de 20 grados centígrados, o cuando el paciente llega a urgencias con una temperatura inferior o igual a 32 grados centígrados. Activo hace referencia a un ahogamiento en el cual se encuentra la víctima con movimiento, o sea, es presenciado, y pasivo cuando la víctima se encuentra inmóvil. Intencional versus no intencional va a hacer referencia a la descripción de la causa, y fatal versus no fatal describe el desenlace. Fatal cuando provoca la muerte y no fatal cuando no lo provoca, que a su vez puede ser con o sin morbilidades dependiendo si se asoció o no a deterioro neurológico permanente. Se estima que cada año mueren aproximadamente 372.000 personas por ahogamiento. Esto representa la tercera causa de muerte por lesiones no intencionales en todo el mundo, y en Estados Unidos es la causa principal de muerte en esta categoría en los niños entre 1 a 14 años. La mayoría de las muertes en los niños entre 1 y 9 años ocurren en piscinas, y entre los 10 y los 14 años ocurrieron en aguas naturales, en cuerpos de agua naturales. Se describen adicionalmente dos picos de presentación entre la edad de 1 y 4 años y el segundo entre la edad de 15 y 19 años. Como causas, se pueden discriminar también según su edad. En bebés y lactantes, la principal causa es una supervisión inadecuada. En los niños más grandecitos escolares, por su curiosidad, la falta de percepción de peligro y adicionalmente una supervisión inadecuada. Y en los adolescentes, comportamientos de riesgo como el consumo de alcohol. El ahogamiento entonces puede ocurrir en diferentes escenarios acuáticos que van a incluir cuerpos de agua naturales como aguas costeras, estanques, ríos o lagos,
y fuentes artificiales que incluyen bañeras, baldes, piscinas y retretes. Se describe también el uso de piscinas portátiles y suponen un riesgo especial porque son pequeñas y no van a generar la misma sensación de riesgo asociada a una piscina más grande. Se han descrito casos incluso de ahogamiento con una profundidad tan baja como de 5 centímetros. Adicionalmente, la aspiración de fuentes de agua muy contaminadas puede provocar neumonitis química y neumonía luego del ahogamiento que aparece de forma temprana. Hay unos factores de riesgo también que se describen, entre ellos se encuentran los trastornos convulsivos y son niños que tienen mayor riesgo de sufrir accidentes por inmersión. En el caso de la epilepsia tiene una prevalencia 4 veces mayor de ahogamiento. También tienen un riesgo especial los niños con discapacidad intelectual o con trastornos del comportamiento. Y de forma similar, la aparición de síncope vasovagal o un episodio de hipoglucemia en ocasiones puede ser debido a una arritmia primaria no detectada o a canalopatías como el síndrome de Cote largo. Y en general, la adolescencia se considera un factor de riesgo por comportamientos como el uso de sustancias psicoactivas o alcohol. También como factor de riesgo se encuentra el no uso de chalecos salvavidas, la supervisión inadecuada y también la incapacidad para nadar o sobreestimación de esas capacidades de natación. Se considera entonces, en cuanto a su fisiopatología, un proceso continuo que va a continuar, que se va a dar cuando las vías respiratorias de la víctima se encuentran debajo de la superficie del líquido. Entonces, este evento de ahogamiento va a comenzar con un líquido que ingresa inicialmente a la boca y a la orofaringe. Hay un intento de despejar las vías respiratorias que dura aproximadamente 20 a 30 segundos y luego sigue un periodo de contención voluntaria de la respiración que se puede darse hasta 1 minuto. La entrada entonces del líquido a la laringe va a provocar un laringoespasmo que va a generar esta incapacidad para respirar y por ende se va a producir agotamiento del oxígeno, retención de CO2 y secundario a estos dos acidosis. Cuando la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis son lo suficientemente graves, provocan una relajación y disminuye el laringoespasmo y esto hace que se puede aspirar líquido a los pulmones. Aproximadamente 10 a 15% de los pacientes que tienen un episodio pues, de ahogamiento van a mantener un laringoespasmo tan intenso hasta que se produzca el paro cardíaco y cesen los esfuerzos respiratorios. En estos casos no hay aspiración de un líquido a los pulmones y por lo tanto se considera que es seco. En los casos, en la mayoría de los casos, un 85% va a ser húmedo, es decir, hay aspiración de líquido a los pulmones. La mayoría de los pacientes aspiran menos de 4 cc por kilo de líquido, pero la aspiración tan solo de 1 a 3 cc por kilo de líquido puede producir un intercambio gaseoso deficiente. Hay también unas diferencias fisiológicas entre los electrolitos y el volumen sanguíneo luego de un episodio de ahogamiento, si se produce en agua salada o agua dulce. Se necesita, pues se describe en la literatura que se necesita una aspiración de más de 11 cc por kilo para alterar el volumen sanguíneo y el doble para producir cambios electrolíticos significativos. Con respecto a la aspiración de agua dulce, se describe que se produce una alteración del sistema de surfactante, por lo que va a provocar una inestabilidad alveolar y la producción de atelectasias. En cuanto al agua salada, dado a su hipertonicidad, va a atraer más agua hacia los alvéolos y esto va a ocasionar una dilución del surfactante sin alterar significativamente las propiedades de tensión superficial. Adicionalmente, los pacientes víctimas de ahogamiento suelen presentar hipovolemia independientemente del tipo de aspiración de líquido y también un metaanálisis de Cohen y colaboradores, que voy a hablar de él más adelante, reportaron en sus desenlaces que había un desenlace, un desenlace favorable cuando se comparaba el ahogamiento con agua salada versus agua dulce. Sin embargo, pues los estudios pues en este sentido no han encontrado pues como que esta evidencia sea estadísticamente significativa.
En cuanto a las alteraciones pulmonares, esta disminución de la capacidad residual funcional dada por los esfuerzos respiratorios y también por la retención voluntaria de la respiración, a su vez el aumento de las demandas metabólicas por la lucha y la aspiración de líquido a los pulmones van a dar como resultado un compromiso grave de la entrada de oxígeno, la eliminación de CO2 y por ende hipoxia, hipercapnia y acidosis secundarias. La aspiración de líquido va a producir una alteración en el intercambio de gases de forma persistente y esto va a conducir a un desajuste significativo entre la ventilación y la perfusión y a su vez este defecto en la difusión va a conducir a una elevación intrapulmonar y una mezcla venosa. La alteración del sistema de surfactante va a causar inestabilidad alveolar y la producción de atelectasias, seguido de una lesión pronunciada en los alvéolos y los capilares pulmonares que van a resultar en un aumento en la permeabilidad, exudado de material proteínico a los alvéolos, edema pulmonar, menor distensibilidad y un aumento en la resistencia. Y todo esto puede progresar a un síndrome de dificultad respiratoria agudo. Adicionalmente, la aspiración de contenido del estómago y otros detritos según el contexto en el que se produzca el ahogamiento puede afectar también el intercambio de gases y la neumonía bacteriana puede ser una consecuencia también de una aspiración de agua contaminada. Hay factores que contribuyen a la presentación de esta, como la aspiración de vómito, aguas contaminadas, las temperaturas más cálidas predisponen también a un mayor crecimiento de microorganismos y la composición química del agua puede influir también en el crecimiento bacteriano. Los microorganismos implicados con más frecuencia se describen Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, así como bacterias gram positivos como Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. En cuanto a las alteraciones en el sistema cardiovascular, la hipoxemia y la acidosis que se producen pueden causar disritmias que son potencialmente mortales. Adicionalmente, esta disminución en el contenido arterial de oxígeno va a contribuir a empeorar el suministro de oxígeno al miocardio y por tanto empeorando el gasto cardíaco, lo cual disminuye la perfusión miocárdica, causando disfunción miocárdica. Adicionalmente, la poscarga del ventrículo derecho puede aumentar, aumenta también por el daño microvascular en los pulmones y los mediadores inflamatorios que se encuentran involucrados en el SDRA. Cuando la hipertensión pulmonar es lo suficientemente grave, causando pues insuficiencia ventricular derecha, también va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo y adicionalmente se presenta una permeabilidad excesiva en los capilares pulmonares y sistémicos que van a contribuir a la hipovolemia y por tanto de esta forma también se disminuyen las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. El resultado final de todo este proceso va a ser el suministro inadecuado de oxígeno en los tejidos para poder satisfacer las demandas metabólicas. En el sistema nervioso central, la hipoxia va a causar profundas alteraciones en la función del sistema nervioso central y la gravedad va a depender de la magnitud y la duración de la hipoxemia y la hipoperfusión cerebral. Después ya hay un restablecimiento del suministro de oxígeno al cerebro. Luego de este episodio de ahogamiento, van a existir varios mecanismos de lesión cerebral secundaria. A nivel tisular se encuentra el aumento de la presión intracraneana y alteraciones en el flujo de sanguíneo cerebral. A nivel sináptico está la neurotransmisión excitotóxica por glutamato que va a provocar también un desequilibrio en la demanda neuronal y a nivel intracelular se puede producir acumulación de calcio citosólico, la falta de energía neuronal asociado con daño y reparación del ADN y la generación de radicales libres que sumado al anterior va a producir la muerte neuronal. El grado entonces de lesión cerebral va a depender del tiempo de paro cardíaco y el mayor determinante para la supervivencia y pronóstico neurológico será entonces el manejo efectivo de la hipoxemia y la acidosis.
Se puede producir también alteración en otros órganos. La hipoxemia y la isquemia aumentan el riesgo de síndrome de disfunción multiorgánica. Se describe también lesiones renales, hepáticas, alteraciones en los electrolitos, también alteraciones como rhabdomiolisis. Este es un estudio retrospectivo publicado el año pasado. El objetivo era investigar factores de riesgo asociados a síndrome de disfunción multiorgánica en pacientes que ingresaron a UCI luego de un episodio de ahogamiento. Se compararon los pacientes que desarrollaron síndrome de disfunción multiorgánica en el día 1 versus los que no lo desarrollaron. En total se incluyeron 48 pacientes con una mediana de 2.3 años. En esta gráfica se muestran los pacientes que cursaron con síndrome de disfunción multiorgánica al ingreso a las 24 horas, a las 48 y 72 horas en ese orden, y vemos que en todos los casos el mayor compromiso que se presentaba era a nivel neurológico y respiratorio. Ya en el análisis univariado, los pacientes con supervivencia libre de síndrome de disfunción multiorgánica a las 24 horas encontraron menores tasas de duración de la RCP, glucometría más baja en el ingreso, con niveles de lactato y puntuación de severidad de la enfermedad más bajos y una escala de coma de Glasgow más baja. Debido a que los niños tienen áreas de superficie más grandes en relación con el volumen corporal y también la grasa subcutánea limitada, el enfriamiento se va a producir mucho más rápido luego de una inmersión en agua fría. Se han propuesto varios mecanismos, pues como protectores cuando el ahogamiento ocurre en agua fría. Hay algunos desenlaces favorables que se han encontrado en algunos estudios cuando el ahogamiento ocurrió por periodos prolongados en temperaturas de agua menor a 5 grados centígrados. Sin embargo, pues estos resultados no han sido estadísticamente significativos y puede haber un sesgo de publicación, ya que se va a tender a publicar los casos en los que hubo buenos desenlaces. En el metaanálisis que les mencioné anteriormente, no se encontró en sus desenlaces un efecto protector del agua fría y hasta ahora la evidencia sugiere que no hay una mayor posibilidad neuroprotectora con temperaturas más bajas del agua. Las intervenciones entonces y el manejo en los niños con un episodio de ahogamiento se basa entonces en la prevención de aquellas consecuencias como lo son la hipoxemia, la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Entonces, una vez nos encontramos en la escena, el objetivo es realizar una reanimación en el lugar de los hechos para prevenir todas estas lesiones tisulares irreversibles derivadas pues, de la hipoxia y la isquemia prolongada. Entonces, luego de garantizar un entorno seguro, se debe pedir ayuda y se debe sacar pues, a la persona lo más rápido posible del agua. Si es posible, el personal de rescate debe actuar sin entrar al agua, arrojando cualquier objeto flotante, y si no es posible, entonces este debe ingresar al agua. Una vez se pueda extraer a la paciente pues, o al víctima del agua, debe colocarse en posición supina con la cabeza y tronco al mismo nivel. Es fundamental pues también seguir un modelo ABCS. Se deben buscar los signos vitales y proceder con una reanimación si es necesario. Si está disponible un desfibrilador automático para detectar pues un ritmo desfibrilable y proceder, es necesario quitar la ropa y secar al paciente antes de hacerlo. El objetivo principal entonces en estos pacientes es la rápida resolución de la hipoxemia con una secuencia de compresión-ventilación, ya que va a permitir un mejor desenlace neurológico que las compresiones solas. Entonces se debe aplicar compresiones torácicas a un ritmo de 100 por minuto en una proporción de 15:2. Las guías europeas recomiendan dar 5 ventilaciones iniciales y nunca dar compresiones solas, y se debe considerar también remover detritos y vómito despejando la vía aérea. Con respecto a la maniobra de Heimlich, la mayoría de las víctimas pues, de ahogamiento, como lo mencioné, van a aspirar cantidades relativamente pequeñas de agua. No hay evidencia de que esta maniobra pueda eliminar agua aspirada o incluso líquido de edema pulmonar, y
Por el contrario, va a retrasar el inicio de RCP, puede ocasionar un mayor riesgo de regurgitación y aumenta entonces la mortalidad. Por lo tanto, no está recomendada. Con respecto a la inmovilización cervical, menos del 0,5% de los casos sufren lesiones en la columna cervical. Por lo tanto, solo va a estar indicada cuando se sospecha lesión traumática en cabeza y cuello, que debe sospecharse cuando ocurre, por ejemplo, clavados o en un contexto en deportes de agua o se encuentra un déficit neurológico. Se debe quitar la ropa mojada, secar, cubrir con una manta o con ropa seca. Ya cuando el paciente ingrese al hospital, se debe seguir un modelo de evaluación de ABCDE. Si se detecta pues que el paciente no responde, no respira, debe iniciarse reanimación básica y avanzada si procede. La prioridad entonces, como lo he mencionado, va a ser corregir la hipoxemia y tan pronto como esté disponible, se debe iniciar ventilación con oxígeno con FIO2 al 100% a través de una máscara de no reinhalación y en el caso de los pacientes en los que no respiran adecuadamente, no pueden proteger o no tienen buenos reflejos de protección de vía aérea, la hipoxia, la hipercapnia son muy marcadas o tiene acidosis, entonces se debe proceder con una intubación orotraqueal o también pues incluso si hay alteración pues en su estado de conciencia. Deben ser adecuadamente monitorizados, se deben realizar inicialmente gases arteriales. Si hay trauma asociado, por ejemplo, un niño que resbaló y cayó de la piscina, estos niños pueden también sufrir laceraciones o abrasiones en el cuero cabelludo o en otros sitios. Se debe hacer entonces un control de sangrados y también búsqueda de fracturas, ya que pues sangrados pueden exacerbar el shock hipovolémico y todos los pacientes que hayan sufrido un episodio de ahogamiento deben de ser observados en urgencias mínimo 6 a 8 horas. Se debe indagar en todos los pacientes enfermedades de base como la epilepsia, las cardiopatías, la hipoglicemia y también las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento, si hubo uso o no de sustancias psicoactivas, de alcohol o se presentó pues como en un contexto de maltrato. Con respecto a los estudios iniciales, deben realizarse entonces gases arteriales, glucometría, ionograma, también se debe estudiar función renal, función hepática, los tiempos de coagulación y dependiendo del contexto o si se trata de adolescentes, tóxicos. La radiografía de tórax debe realizarse en todos los pacientes que presentan dificultad respiratoria y la tomografía de cráneo de columna cervical no se deben realizar de rutina porque puede que en el caso de la tomografía de cráneo, los hallazgos no se identifiquen de forma temprana y siempre deben hacerse si hay persistencia de alteración del estado de conciencia, si hay focalización o sospecha pues, de un trauma cervical concomitante. Con respecto al manejo, debemos recordar entonces los problemas que se presentan en estos pacientes y es que hay una disminución en la distensibilidad pulmonar, por lo tanto se van a requerir también presiones de inflación más altas para mantener un volumen corriente, hay menor capacidad residual funcional y aumento de la presión de apertura. Entonces, en aquellos en los que se decidió ventilación mecánica invasiva va a ser necesaria administrar una presión positiva al final de la expiración adecuada para mantener la capacidad residual necesaria para producir una adecuada oxigenación y ventilación. Como aquí el edema pulmonar no es causado por hipervolemia, por tanto los diuréticos no son útiles, hay que tener en cuenta que estos incluso pueden exacerbar la hipovolemia que se presenta en estos pacientes, por lo tanto el manejo del edema pulmonar va a ser con presión positiva y PEP en lugar de diuréticos. Se debe manejar un volumen corriente entre 6 y 7 cc por kilo y debido a que las constantes de tiempo son cortas, se deben usar tiempos inspiratorios largos para asegurar, pues para mejorar la oxigenación. Se debe titular la FIO2 para mantener una saturación entre 94 y 98%. Y en aquellos pacientes en los que se decide entonces dar ventilación mecánica invasiva debe mantenerse mínimo 24 horas porque es posible que la lesión pulmonar alcance su punto máximo en este periodo de tiempo.
Con respecto al manejo pues, de la circulación, aquí el problema que se presenta es la hipovolemia. Entonces, en los casos en los que haya signos de shock o pues, déficit de líquidos, se debe administrar soluciones salinas de forma intravenosa, deben ser cristaloides y soluciones isotónicas, evitar las hipotónicas porque pueden producir una expansión inefectiva y disminuir la osmolaridad, conduciendo a un riesgo pues, de edema cerebral. En los casos en los que el reemplazo de volumen no fue suficiente para mejorar el estado hemodinámico, se deben usar entonces agentes inotrópicos y vasopresores. La mayoría de los niños pues, o de los pacientes se encuentran relativamente hipotérmicos en el momento del rescate. Hay que tener en cuenta que hipotermia se define con una temperatura rectal menor de 35 grados centígrados y esto va a reducir la eficacia de la desfibrilación y también de los medicamentos que se usan en la RCP. Entonces, de acuerdo a las guías europeas, este algoritmo PAL se modifica en estos casos. Eh, Cuando la temperatura se encuentra por debajo de 30 grados centígrados, se debe usar un límite de 3 desfibrilaciones y no se recomienda el uso de inotrópicos ni antirrítmicos porque van a ser inefectivos. Cuando la temperatura está entre 30 y 35 grados centígrados, los medicamentos deben dar en un intervalo de 6 a 10 minutos y se deben continuar las maniobras de reanimación hasta lograr temperaturas de 32 grados centígrados, porque antes la bradicardia grave y la vasoconstricción que es tan intensa pueden hacer que las víctimas parezcan como si estuvieran muertas. Con respecto a la hipotermia terapéutica, no hay evidencia de usarla como una estrategia para el manejo de estos pacientes. Se ha visto que no mejora los desenlaces y que puede empeorar las complicaciones infecciosas. Luego entonces del restablecimiento de la circulación espontánea en estos niños, se debe realizar un recalentamiento controlado. Se ha visto que se asocia con un mejor desenlace neurológico. Debe realizarse entonces este recalentamiento a 0.5 grados centígrados por hora si la temperatura está entre 32 y 34 grados centígrados con una meta de 35 grados centígrados. Hay varias estrategias para realizar este recalentamiento. Los pasivos serían remover la ropa mojada, cubrir con las sábanas calientes, aumentar la temperatura ambiental y se describen como métodos activos cuando la temperatura está por debajo de 30 grados centígrados, el uso de líquidos endovenosos calientes, gases inhalados a 42 grados centígrados y también irrigación gástrica y uretral con solución salina a 42 grados centígrados. En el caso de los pacientes que se encontraban con una temperatura inferior a 30 grados centígrados y paro, se aconseja el uso de ECMO en el menor tiempo posible. Con respecto al manejo neurológico, la literatura describe que la hipertensión craneal significativa generalmente no se produce de forma temprana, sino que aparece el edema cerebral y la hipertensión intracraneal 2 o 3 días luego del episodio del ahogamiento secundario pues, a la hipoxia. Entonces, estos pacientes mientras estén observando, se debe realizar un examen neurológico frecuente, evaluar la reactividad pupilar, el nivel de conciencia, los reflejos y la función motora. Se debe mantener una adecuada oxigenación y ventilación para favorecer esta entrega de oxígeno a los tejidos y repitiendo, pues la hipotermia terapéutica no hace parte del manejo y se deben evitar los líquidos hipotónicos porque pueden favorecer el edema cerebral. Con respecto a la parte metabólica, el problema aquí a corregir sería la acidosis. Sin embargo, no se recomienda el uso de bicarbonato. El manejo de la acidosis se va a hacer restaurando la oxigenación y la ventilación de los pacientes, también con la reexpansión del volumen circulante. En el caso de que haya alteraciones electrolíticas, estas se deben corregir y se debe prevenir la hipo y la hiperglicemia usando como metas 80 a 160 miligramos por decilitro. Los estudios no han logrado demostrar efectos beneficiosos para mejorar el desenlace con otras estrategias, como lo son la disminución de la lesión pulmonar aguda con glucocorticoides o la protección cerebral
como la hipotermia terapéutica, el control de la presión intracraneana, los corticosteroides, el surfactante y el coma con barbitúricos. En cuanto a los antibióticos, tampoco hay evidencia de que demuestre un beneficio en usarlos de forma profiláctica para prevenir la neumonía que se asocia a un episodio de ahogamiento. Cuando el ahogamiento se produce en las piscinas, raramente resultan en una neumonía y se debe usar antibióticos de amplio espectro solo en el caso en el que pues, los parámetros clínicos lo indiquen, como la presencia de fiebre, leucocitosis, nuevos infiltrados en la radiografía de tórax, y también si la víctima pues, se ahogó en aguas contaminadas. Con el fin también debido pues como a las dificultades para predecir el pronóstico de estos pacientes, en 1997 se desarrolló un sistema de clasificación, se hizo a raíz de 2.304 casos de ahogamiento que ocurrieron principalmente en agua de mar en Brasil. Se informaron aquí parámetros como la respiración, el pulso, la auscultación pulmonar y la presión arterial, los cuales fueron estadísticamente significativos para definir la clasificación en 6 grados distintos. Entonces, grado 1 eran los pacientes que tenían una auscultación Gracias, Jan. pulmonar, que ¿Dónde tenían una estás tú? auscultación. Hola, qué pena, pueden apagar el micrófono, por favor. Bueno. Chao. En el grado 1 eran aquellos pacientes que tenían una auscultación pulmonar normal con tos. Ellos generalmente no necesitaron oxígeno ni ningún tipo de asistencia respiratoria. En el grado 2, aquellos pacientes que tenían auscultación pulmonar anormal con crépitos en algunos campos pulmonares, la mayoría solo necesitaron oxígeno por cánula nasal. A partir de aquí, todos los pacientes requerían hospitalización. Grado 3, cuando la auscultación pulmonar era de edema pulmonar agudo sin hipotensión arterial, generalmente la mayoría necesitaron ventilación mecánica no invasiva. Grado 4, cuando la auscultación pulmonar era edema pulmonar agudo, pero tenían asociado hipotensión arterial. Grado 5, aquellos pacientes con paro respiratorio, y grado 6 con paro cardiopulmonar. Las víctimas de grado 4 a grado 6 necesitaron en todas ventilación mecánica invasiva. Este es otro estudio retrospectivo. Aquí incluyeron niños menores de 18 años que asistieron al servicio de urgencias luego de un episodio de ahogamiento. El desenlace a evaluar fue una alta segura a las 8 horas luego de un episodio de ahogamiento. Se evaluaron entonces el estado mental, la frecuencia respiratoria normal, la ausencia de disnea, ausencia de necesidad de soporte de vías respiratorias y ausencia de hipotensión, y cada uno recibía un punto si se encontraba normal. Esto se encontró que un área bajo la curva de punto 8 y según el análisis de sensibilidad y especificidad, una puntuación de 4 o más en el servicio de urgencias sugería una alta segura a las 8 horas con una sensibilidad del 88% y un valor predictivo negativo del 84%. Los niños a los cuales cumplen criterios de alta son aquellos que tienen signos vitales normales, ajustados por edad, un estado de conciencia conservado, saturación de oxígeno normal y radiografía de tórax inicial sin alteraciones, que no tengan requerimiento de oxígeno y la auscultación pulmonar sea normal. También aquellos en los que no se encuentran síntomas respiratorios nuevos o no hay empeoramiento. Aquellos que cursaron con tos, esta debe ir mejorando antes del alta y siempre se le deben dar a los padres instrucciones claras y signos de alarmas para volver a consultar si empeoran los síntomas respiratorios. Algunas de las secuelas neurológicas asociadas con la lesión cerebral isquémica luego de la supervivencia a un episodio de ahogamiento van a incluir las convulsiones, inestabilidad autonómica, rigidez muscular, ataxia, disartria y tetraplegia, y también dificultades en el aprendizaje y déficits en la memoria. Con respecto al pronóstico, el factor más relacionado con este va a ser la duración de la inmersión, medidas y también el inicio pues como de las medidas de reanimación.
Un estudio retrospectivo multicéntrico también publicado el año anterior encontró que no hubo desenlaces en los pacientes en los que se hizo reanimación por personal LEGO y también en servicios médicos. Por lo tanto, pues esto indica que ojalá todos estuviéramos capacitados, no solo personal del área de la salud, para brindar estas medidas de reanimación. Y también se han encontrado que retraso en el inicio de la reanimación o ausencia de retorno a la circulación espontánea en los primeros 30 minutos luego de la reanimación llevan un peor pronóstico. La supervivencia entonces es más baja en aquellos en los que cursaron con paro cardíaco sostenido, edema pulmonar generalizado, pues o edema generalizado, paro respiratorio, versus aquellos que tuvieron un paro presenciado, una conciencia conservada desde el ingreso y una reanimación exitosa. Esta es una revisión, este es el metaanálisis del que les hablé. Juan y colaboradores buscaron identificar los factores que predecían desenlaces favorables en el lugar del ahogamiento. En total se incluyeron 24 estudios de cohorte. El predictor más fuerte fue la duración de la inmersión. En el 100% de inmersiones fueron fatales cuando cursaron, pues duraron más de 25 minutos y el metaanálisis mostró que los desenlaces favorables se asociaron con duraciones de inmersión más cortas en comparación con los tiempos, con los límites de tiempo evaluados, o sea, los más largos. En conclusión, el aumento pues, de la duración de la inmersión aquí se asoció con peores desenlaces y solo la duración de la inmersión fue el predictor de resultados más sólido e independiente. Este es otro estudio publicado en 2018, es un estudio observacional que busca evaluar factores pronósticos de los pacientes que ingresaron a UCI luego de ahogarse. Evaluaron el evento presenciado, el tipo de reanimación inicial, la escala de coma de Glasgow al ingreso, el estado también de las pupilas y la reactividad de estas y el pH. En total se incluyeron 131 pacientes con una mortalidad del 16.7% y secuelas neurológicas significativas en 8.3% de los casos dados por encefalopatía severa. En todos los pacientes en los que no hubo necesidad de realizar RCP o se hizo RCP básica, se observaron buenos desenlaces, pero en la mayoría de los que recibió una reanimación avanzada y epinefrina, los desenlaces fueron pobres. El factor más importante que predijo un mal desenlace fue la necesidad entonces de RCP avanzada y el uso de epinefrina. Y los pacientes que cursaron con escala de coma de Glasgow superiores a 5, un evento presenciado, RCP básica y pupilas sin alteraciones con pH mayor o igual a 7.1, se relacionaron con un buen pronóstico. Este es otro estudio retrospectivo que buscó evaluar desenlaces cognitivos y neurológicos en aquellos pacientes que sobrevivieron un episodio de ahogamiento y que recibieron RCP, sea por transeúntes o servicios médicos. En total se incluyeron 40 niños que ingresaron a UCI con una mediana edad de entre 2 y 13 años en el momento del examen neurológico y neuropsicológico. Aquí la mediana de tiempo de inmersión estimado para los pacientes con un coeficiente intelectual normal fue de 4 minutos, que fue significativamente más corto en aquellos con un coeficiente intelectual más bajo, que fue de 7.5 minutos. El estudio adicionalmente mostró que casi la mitad de los pacientes ahogados y los niños reanimados tuvieron disfunción neurológica, el 40% cursaron con un coeficiente intelectual completo mucho más bajo y también se encontraron funciones neurológicas alteradas en la función ejecutiva como la coordinación y la motricidad fina. Por lo tanto, una de las recomendaciones para estos pacientes es realizar un seguimiento neurológico y neuropsicológico a largo plazo. Debido entonces a que cada año se producen aproximadamente 236.000 muertes y la población de mayor riesgo son los menores de 5 años. En el 2023, tanto la OPS y la OMS en la Asamblea Mundial de la Salud
adoptaron la primera resolución sobre la prevención de los ahogamientos, dado también a que la mayoría, el 90%, ocurren en países de medianos y bajos ingresos. Entonces, como estrategias de prevención, incluyen instalar barreras que controlen el acceso al agua, también proporcionar lugares seguros lejos del agua para los niños en edad preescolar, y también capacitar al personal en el cuidado infantil, enseñar a los niños habilidades básicas de natación, de seguridad en el agua y también un rescate seguro, capacitar a los transeúntes en rescates y reanimación seguro, establecer también normas sobre navegación, transporte marítimo y transbordadores, y mejorar todo aquello de la gestión de riesgo de inundaciones tanto a nivel local como nacional. El 85% de los casos pueden prevenirse entonces con supervisión adecuada, instrucción de natación y adecuadas tecnologías, regulación y educación pública, restringiendo el acceso a los cuerpos de agua. Y también, como sabemos, los niños con epilepsia representan un grupo importante de riesgo, por lo tanto requieren una supervisión mayor, y pues en estos pacientes los deportes acuáticos van a estar contraindicados. Ya para finalizar, el desenlace entonces de este caso clínico, al día siguiente en UCI, la niña cursó con una evolución satisfactoria, se corrigió la acidosis con buena perfusión, ya tenía soporte ventilatorio bajo, sin alteración en la ventilación y la oxigenación. La radiografía de tórax tenía mejoría en las opacidades, por lo tanto se decidió una extubación programada. Durante la evolución, entonces la niña despierta con un patrón motor normal, reconocía a la mamá sin convulsiones, se decidió trasladar a piso. En el seguimiento por neurología se reportó entonces una telemetría sin actividad epileptiforme. La niña no tenía déficit neurológico, no hubo necesidad pues de volver a instaurar el manejo anticonvulsivo ni otras medidas, por lo tanto se dio de alta por neurología con indicación de seguimiento ambulatorio, y al tercer día de su ingreso se dio de alta, y se indicó completar el manejo antibiótico inicial. Como conclusiones entonces, y para llevar a casa, tener en cuenta y muy presente que las intervenciones y el tratamiento oportuno luego de un episodio de enagüamiento se van a centrar en la prevención de la acidosis, la hipoxia y la hipercapnia, también la identificación rápida del estado de paro y un inicio temprano de un soporte vital básico o avanzado es un factor crucial para la supervivencia, y la duración de la inmersión es el factor que más impacta en la supervivencia y en los desenlaces neurológicos. La lesión entonces del sistema nervioso central es la causa más importante de muerte y discapacidad a largo plazo en estos pacientes, y va a ser muy importante educar a los padres o al personal que está a cargo de cuidado de los niños sobre medidas de prevención para disminuir el riesgo de los episodios de ahogamiento. Eso es todo lo que les quería contar luego pues de la revisión de tema. Les agradezco por su atención. Muy bien, Laura, muchas gracias por tu intervención. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, doctora, se escucha. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Eliana López, profesora del departamento, quien fue la asesora de esta charla, y posteriormente abriremos el espacio para preguntas o comentarios. Doctora Eliana, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a Laura por la revisión y por la presentación. Es una presentación muy completa con un tema que no es tan frecuente que abordemos ni es tan habitual, pero es uno de esos temas en los que hay más forma de hacer prevención desde las estrategias que se puedan dar a los padres, desde la educación que se pueda dar acerca de todo el manejo o todo lo que se puede hacer previamente, enseñándolos a los niños o dándoles las pautas para que los niños sepan o identifiquen un riesgo de estos para no estar o cerca de ellos o que vayan tempranamente a cursos de natación y demás. Es una de las cosas en las que la Organización Mundial de la Salud y la OPS ha hecho énfasis en la prevención precisamente por las estrategias que se pueden usar para prevenirlo, y en lo que pues también deberíamos hacer unas revisiones periódicas por el muchas veces desconocimiento que hay en el manejo de estos pacientes. De hecho,
cuando Laura y Manuela fueron a abordar ese tema por primera vez, les parecía un tema un poco raro tal vez, porque precisamente muchas veces no hablamos del mismo y se desconocen pues, los procesos que suceden alrededor de él. Es muy interesante ver esa fisiopatología que sucede en un proceso que es súbito, como en estos casos, un proceso que es súbito, que es agudo, que genera una descompensación, una alteración de la homeostasis de un sistema pues, que viene funcionando bien, y que posiblemente por eso las secuelas que deja o las complicaciones que uno ve no son tan marcadas de pronto como en esos procesos que vienen más larvados y generan una descompensación o una menor reserva en el momento en el que ocurre. Entonces sí es muy importante cuando hablamos de esto, irnos un poco atrás a cuando tenemos la oportunidad de ver ese niño en la consulta, cuando tenemos la oportunidad de abordar a las familias en cualquier momento, cuando el niño va a salir de hospitalización, pues si estuvo hospitalizado, en las consultas de crecimiento y desarrollo, hacer énfasis en ese tipo de prevenciones, ya que esos accidentes son completamente prevenibles. Ya lo que hagamos después de que el niño llegó al servicio de urgencias, llegó a la UCI, es ya pues un manejo de soporte respecto a lo que ya sucedió o del tiempo que ha pasado en cuanto a esto. Y en general, muchas veces son cosas que suceden también por descuido en ocasiones, en reuniones y demás, entonces como poner en alertamiento a los padres sobre este tipo de situaciones, en general a las familias sobre lo que puede ocurrir. Y por otro lado, un buen seguimiento de estos niños, como lo decía y lo mostraba Laura, las complicaciones después de que los niños salen de la hospitalización, los diferentes déficits cognitivos, son probablemente no están muy bien estudiados, pero sí vale la pena hacer seguimiento a estos niños y brindar como el apoyo que se requiere, porque pues independiente de todo lo que vimos que sucede fisiopatológicamente, ya lo que nosotros damos ahí es un manejo de soporte que obviamente pues va a influir también en los desenlaces, mantener una buena oxigenación sin llegar a la hiperoxia, mantener una buena perfusión de órganos terminales, hacer el manejo debido de la hipotermia, y evitar pues como el sobrecalentamiento y evitar la hiperoxigenación que va a llevar también a mayor generación de radicales libres y que deteriora o genera un estado inflamatorio que puede ser peor. Pero en general pues esa es como la importancia de este tema y muchas gracias a Laura por esta revisión completa de un tema pues que es muy interesante y que muchas veces es desconocido para muchos de nosotros.